Capítulo 2, y vamos a estar hablando acerca de la libertad. Justamente en Fiestas Patrias toca que es ser verdaderamente libres. Entonces el mundo, el ser libre, espera ser libre económicamente, el mundo quiere ser libre financieramente, pero hay algo que el hombre no puede ser libre y es acerca del pecado. Mientras no nos arrepintamos y no creamos al Evangelio, nunca vamos a poder ser verdaderamente libres. Y vemos que Pablo decía: yo soy el más religioso de todas las personas, yo soy era el más celoso por guardar la religión, pero eso me alejaba de Dios. Hermanos, tú no puedes ser libre si no conoces a Cristo. Tú no puedes ser libre si realmente tienes odio en tu corazón. Tú no puedes ser libre si todavía tienes resentimiento en tu vida. Tú no puedes ser libre si todavía no puedes perdonar a las personas que te hicieron mal. Tú no puedes ser libre. Tú no puedes ser una persona feliz si todavía tienes rencor en tu corazón, si hay cosas que todavía te duelen y no dejas pasar, y todavía quizás luchas con las personas que te dañaron, con la confianza que tú pusiste. Hermanos, tú no puedes ser libre si todavía tienes esas cosas guardadas en tu corazón. Si hay nido en tu corazón de amargura, resentimiento, odio, tú puedes ser libre. Vas a estar pensando en eso, vas a estar pensando en lo que te hicieron, y muchas personas viven así. ¿Saben por qué? Porque todavía son esclavas al recuerdo, son esclavas quizás al engaño, a las estafas. Hermanos, el cristiano puede ser libre. El cristiano, hermanos, es aquella persona que dice: ¿sabes qué? Me engañaron, me robaron, voy a dar lugar a Dios. Dios pagará. El cristiano es aquella persona que dice: quizás han jugado conmigo, quizás me han maltratado, pero dice: todas las cosas las pongo en la mano de Dios. Dios conoce. Hermanos, tenemos un Dios que hace justicia. Un Dios, hermanos, que un día vendrá y dará juicio a toda persona, hermanos. Hermanos, no te preocupes tanto de hacer tú la justicia. No te preocupes tanto de tú pagar mal por mal. Porque recuerda, hay un Dios que mira todas las cosas, hermanos. Y no estamos con la actitud diciendo: un día Dios te pagará a ti. No, hermanos, porque dejamos las cosas a Dios, hermanos. Dejamos las cosas que Él se haga a cargo. Y ahora Pablo en el capítulo 2 está diciendo: ¿sabes qué? El verdadero evangelio, yo voy a cuidar el verdadero evangelio. Hay personas que estuvieron dispuestas a morir por la libertad. Y si hoy día nosotros tenemos libertad en nuestro país, es porque hubieron personas dispuestas a pagar un precio, la muerte por la libertad. Hay personas que se encuentran en peligro, en guerra, hermanos, y están diciendo: mis hijos no van a ser esclavos y vamos a luchar. Hermanos, y hoy día les propongo que ustedes puedan pensar: tú luchas por el evangelio en tu vida, luchas para que el evangelio esté en tu familia, luchas para que el evangelio sea real con tus hijos, luchas para que el evangelio realmente pueda ser real y el testimonio frente a los incrédulos. Estás luchando para cambiar hábitos en tu vida espiritual, estás luchando para cambiar cosas que realmente le desagradan a Dios, estás luchando por eso. Si hay personas que lucharon por la libertad, ¿cuánto más nosotros los cristianos vamos a luchar por el evangelio, hermanos? Hay personas que están atadas a sistemas religiosos, pero no conocen a Cristo. Hay personas que dicen: aman a Dios, pero no le enseñan cómo amar a Dios. Hay dicen que personas, tú tienes que ser libre, pero realmente están atadas a cosas religiosas y de hombres. Miren lo que dice Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 1. Dice: después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito. Entonces Pablo estaba predicando el evangelio y él va ahora donde los apóstoles a decir cómo va su trabajo. Entonces él va donde los apóstoles, versículo 2 dice: pero no subí según la revelación, sino para correr o haber corrido en vano, expuse en privado lo que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. Pablo sube a un concilio donde estaban todos los religiosos a decir que los no judíos estaban creyendo al evangelio. Entonces Pablo dice: mas ni aun a Tito, que estaba conmigo, con todo a ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Saben lo que es la circuncisión? La circuncisión era cuando un bebé nacía entre los judíos, a los primeros días de nacido iban y le cortaban el prepucio. Y eso decía que ese niño era judío. Pero una vez Pablo estuvo con Timoteo,
Y Timoteo, Pablo le dijo, si tú vas conmigo, va a haber judíos que te van a rechazar, así que Timoteo, circuncídate. Él tenía 30 años. Y antiguamente no había anestesia, hermano. ¿Sabe por qué? Porque habían religiosos que decían que si no te circuncidas, no puedes ser un hijo de Dios. Ya, hoy día no creemos eso, hermano. Hoy día nadie se está aquí circuncidado. ¿Cierto? Los americanos, ellos sí circuncidan. Pero ¿sabes qué? Hoy día, aunque personas no nos circuncidamos, hay personas que piensan que si nosotros, hay personas, aunque usted no lo crea, personas que dicen que si las mujeres se cortan el pelo, no son hijas de Dios. ¿Usted sabía eso? Hay personas que piensan que si no usan faldas para ir a la iglesia, esas personas son casi de Satanás. Y cuidado con faltar a un culto, porque el lunes Dios te puede cortar las piernas. Hermano, la pregunta es, ¿eso es ser libre? Hermano, las personas están atadas pensando en que si cambiamos las cosas de afuera, soy más santo. Y hay personas que están atadas espiritualmente y van a iglesias donde el pastor solamente pone reglas y no le enseña a amar a Dios. ¿Sabe quién puede provocar el cambio en las personas? ¿Sabe quién es la persona que cambió a Pablo de un perseguidor a un amante de la iglesia? ¿Sabe quién fue que a Pablo, en que antes odiaba a los cristianos y ahora él dice, yo doy mi vida por mis hermanos? Fue el evangelio, hermanos. El evangelio te cambia. El evangelio te transforma. El evangelio hace lo que la religión no puede hacer. ¿Sabe lo que necesita una persona que está en drogas, que maltrata a su esposa, que no quiere a su familia? Necesita, hermanos, no reglas, necesita el evangelio de Cristo, porque el Espíritu Santo es el que transforma a las personas y hace que las personas puedan amar, sacar odio, sacar rencor, sacar todas esas cosas en su vida. Nunca usted escuchará aquí, hermanos, cosas, por ejemplo, como falda, como pintura, como pelo. Lo que enseñamos es que ames a Dios, que conozcas a Dios, y el Espíritu Santo hará la obra que tenga que hacer en tu vida, hermano. Si nosotros enseñamos a las personas solamente religión, las personas tendrán una buena fachada por fuera, pero por dentro, dice Jesús le dice a los fariseos, que son como serpientes. Y dice en Romanos 3 dice que son como sepulcros blanqueados. Porque el hombre puede cambiarlo de afuera, pero su corazón sigue teniendo ese mismo odio y ese mismo resentimiento. Y Pablo, ¿qué dice? Tito no se va a circuncidar como lo hizo Timoteo. Y Pablo pareciera que es un peleador, porque él va y sube y dice, y a pesar por los falsos maestros introducidos a escondidas, que entran para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Hermanos, ¿sabe que cuando conocí a Cristo, hermano, llegó la libertad a mi vida? Porque ya soy libre del pecado, hermano. Los vicios ya no me atan. Hermanos, el mentir ya no es una forma de vida. Hermanos, el ser cristiano es ser libres, hermanos. Y Pablo dice, no sean esclavos de nuevo hacia el pecado. Hay personas que piensan que ir al cine es pecado, que tomar vacaciones es pecado, que quizá comprarse un auto es pecado, tener una linda casa es pecado, pintarse es pecado. Y, hermano, todo es pecado. Y están viendo el diablo en todo lugar. Hermanos, somos libres para servir a Cristo ahora, hermano. Y no lo hacemos por reglas, por la ley, porque la ley no puede salvar a nadie. La ley lo que hace, como dijimos la semana pasada, le dice al hombre que es un pecador y que necesita de Cristo. Entonces miren lo que dice Hechos capítulo 16. Perdón, Hechos capítulo 15. Entonces debemos entender que, hermanos, debemos entender una cosa. No es que desechamos la ley, porque ¿cuál es la ley? Son los 10 mandamientos, ¿cierto? Pero los 10 mandamientos nunca fueron hechos para cumplirlos, sino para mostrarnos que somos pecadores. Y el otro objetivo es mostrar que Dios es un Dios santo. Dice, no matarás. Dios nunca ha matado, ni siquiera de corazón. No hurtarás. Dios no mentirá, tampoco Dios es un Dios mentiroso. Los 10 mandamientos muestran que tenemos un Dios completamente santo. Y también nos muestran que el hombre es completamente pecador. O sea, si miramos hacia Dios, Él es santo. Pero si miramos hacia el hombre, ay, hermano, estamos fritos. Entonces, cuando nosotros
vemos los pecados, ahí nosotros podemos acudir a Cristo. Ahí nosotros podemos ir a Cristo. Por eso que la ley es santa, justa y es pura. Miren lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 1. Este es el mismo relato que Gálatas capítulo 2. Lo que Pablo está hablando y recordando es lo que él vivió en Hechos capítulo 15. Y en Hechos capítulo 15, versículo 1 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme a los ritos de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces estas personas no son incrédulas, estas personas creen en Dios, creen en el Señor como Salvador. Es por eso que esas iglesias son iglesias, hermanos, que realmente hablan de Cristo, hablan de Jesús, pero le agregan a la salvación algo más. Le agregan ritos, le agregan normas y le arreglan muchas cosas de hombres. Por eso, hermanos, que dice: no podéis ser salvos. Entonces tenemos salvación, Dios puso el 80% y nosotros le ayudamos al Señor otro 20%. Y ahí estamos nosotros batallando. Entonces más adelante dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, discutían y dice subiesen a Pablo y a Bernabé a Jerusalén, y dice, y algunos otros de ellos y los apóstoles y los ancianos, dice, para tratar esta cuestión. Hermanos, ¿saben con quién, hermanos, Pablo estuvo discutiendo? Con los fariseos y con los apóstoles. Porque ¿saben lo que llegaron a pensar los apóstoles? Empezaron a tener miedo porque ellos solamente empezaron a comer con judíos y con venezolanos, chilenos y haitianos, y ellos ya no comían, porque solamente los judíos. Nosotros somos la raza pura. Y comer con ellos nos estamos contaminando. Ese chileno, el venezolano, hermano, vamos, el colombiano. Y ellos pensaron que judíos solamente eran salvos. Hermano, y nosotros podemos pensar: es una tontería. Pero muchas personas están pensando eso ahora actualmente. Que solamente su iglesia es la que va a ser salva. Si no, preguntan a un testigo de Jehová, hermano. Hermano, el Evangelio, hermanos, como hay esta iglesia Bautista Trinidad, hay muchas iglesias también predicando la verdad de Cristo, hermanos. No somos los únicos, hermanos. No solamente nosotros vamos a ir al cielo. Hay muchas personas que están en diferentes lugares, de diferentes partes del mundo, que adoran y bendicen el nombre de Dios. Y Pablo está peleando y discutiendo con ellos. Vamos a volver a Hechos, Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Entonces, Pablo sigue con la idea de hablar acerca de la libertad que el cristiano tiene en Cristo. Dice, versículo 5. ¿Y qué hace Pablo? Cuando le dicen: mira, tú estás con Tito, circuncídalo. Versículo 5 dice: por lo cual, ni por un momento accedimos a someternos. Tito no se circuncida, no lo van a cortarlo. Yo a él no lo permito. Pues dice: para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Hermanos, no vamos a pelear por cosas. Hay cosas en la iglesia, hermanos, que nosotros tenemos diferentes puntos de vista, ¿sí o no? Sí. El hermano Franco quiere cambiar la música. ¿Ya? Y entonces yo digo: hermano, vamos a ir, pues somos himno. Entonces vamos, y tenemos puntos de vista diferentes. Y uno lo deja, no, ya, hermano, haga lo que si usted quiere cambiarlo, cámbialo nomás, ya no hay problema. ¿Cierto, hermano? Hay cosas que usted no va a estar de acuerdo con la iglesia. Hermano, ahí nosotros no. El color de pintura, hermano, es que es muy chiquita la iglesia. Hay cosas que no vamos a estar de acuerdo. Pero hay una cosa que no vamos a cambiar, que es salvación por gracia. Somos salvos solo por la fe de Cristo. Y cuando un personaje se para en el púlpito y habla otra cosa, lo vamos a echar, hermano. Muchas gracias por venir, pero nosotros no creemos en eso. Ahí nos vamos a levantar y vamos a pelear y decir: el Evangelio es solo uno y es salvación por gracia y por fe. Y eso es lo que te lleva a Dios. No necesitamos dar dinero para ser salvos. No necesitamos, hermanos, venir con corbata para ser santos. Lo que necesitamos es poner nuestra fe en Cristo. Y eso, ¿quién lo hace? Su palabra, hermanos. Entonces Pablo dice: yo no lo voy a hacer. Yo no voy a permitir que lo hagan. Hermano, el legalista se cree mucho más santo que otra persona. El legalista hace que las otras personas lo vean a él como el héroe de la historia, hermano, que él sí es santo, que él sí se cuida, que él no es como los otros pecadores. Pero, hermanos, somos todos personas que vamos camino a la salvación y que todos necesitamos.
Es por eso la libertad, ¿cuál es? Somos libres en Cristo, hermanos, y ahora el Espíritu Santo actúa en nosotros y no necesitamos de alguien que nos venga a decir lo que tenemos o lo que no tenemos que hacer y cambiarnos exteriormente, porque lo que Dios busca es cambiar nuestro corazón. Pablo dice, no voy a permitir que ustedes sean sometidos a eso. Dice, versículo 6, dice, pero porque los que tenían reputación de ser algo, o lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Hermano, Pablo no discutió con personas que no sabían, eran muy importantes, que llevaban mucho tiempo en la iglesia. Jerusalén era una iglesia en ese tiempo ya antigua, y Jacobo, el medio hermano de Jesús, estaba como el pastor de la iglesia. Entonces, y estaban los apóstoles. Entonces, Pablo, ¿con quién discute? Con el concilio, después discute con los apóstoles. Y mira lo que dice más adelante, dice, versículo 11. Pero cuando Pedro vino de Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Porque antes que viniese alguno de parte de los de Jacobo, comía con los gentiles. Pero Pedro, ¿qué es lo que estaba haciendo? Cuando no estaban mirándolos, Pedro comía con los gentiles, con los no judíos. Pero cuando venían los de la circuncisión, Pedro se alejaba de los gentiles y los hermanos quedaban, pero si Pedro comía con nosotros, ahora no quiere comer con nosotros. Y Pablo le dice, Pedro, ¿por qué estás haciendo eso? Dice que le resistió cara a cara y empezó Pablo a discutir con Pedro. Imagínense esa pelea, hermano. Pedro es el que había estado con Jesús 3 años. Pablo recién venía llegando al grupo. Y Pedro, hay otra persona que dice, Pedro, ¿qué es lo que le está pasando? Más adelante le dice, en su simulación participaba también con otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía. Bernabé, que iba con Pablo, también se unió al grupo de los que comían con los judíos. ¿Sabe lo que hace el legalismo, hermano? El legalismo hace que una persona se convierta en un hipócrita. Yo amo al Señor, yo lo amo con todo mi corazón, pero no está dispuesto a cambiar ni una cosa en su vida. Es aquella persona, como dice Mateo 23, atan cargas difíciles de llevar y ustedes ni con un dedo quieren moverla. Ustedes dicen que no has de robar y robas. Ustedes que dicen que no hay que adulterar y ustedes adulteran. Ellos están diciendo cosas que ni ellos están cumpliendo. El legalismo hace que las personas se vuelvan hipócritas y no sinceras. El hipócrita dice, gracias Señor porque no soy como ese pecador. Pero ¿sabe lo que hace el cristiano? Dice, Señor, perdóname, necesito de ti. Por eso que dice que habían 2 personas orando, uno que confiaba en sí mismo y otro se acercó al Señor y que le decía, Señor, perdóname por mi pecado, perdóname. Y dice que ni aún quería mirar al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, perdóname, perdóname. ¿Qué piensa? ¿Qué persona se agradó a Dios? El que pidió perdón. Pero el hipócrita dice, Señor, yo soy mejor que esa persona. Oh, Señor, ¿qué es lo que estás haciendo conmigo, Señor, que soy tan perfecto? Pero hermano, el legalismo también lo que hace es arrastrar a otras personas. Más adelante dice, versículo 14, pero cuando vi que no andaban conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos. Imagínense, hermanos, la iglesia era casi 3.000, 4.000 personas, la iglesia en Jerusalén. Estaban los apóstoles por un lado, estaban las personas gentiles. Y miren lo que pasa, hermanos, versículo 14, pero cuando vi que no andaba correctamente conforme al Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives con los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a circuncidarte? Pedro, tú eres judío y estás comiendo con gentiles, comen con gentiles, viven con los gentiles y le estás diciendo a los gentiles que para ser salvos se tienen que circuncidar. Entonces Pablo le está dando una clase de evangelio, le está dando una clase de discipulado a Pedro. Y Pablo le dice en el versículo 15, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Pablo le dice a Pedro, Pedro, tú no sabes que la salvación es por gracia y por fe. ¿Por qué estás pensando y le estás diciendo a los gentiles que no deben ser salvos y que deben circuncidarse?
¿Por qué le estás diciendo a los gentiles que deben guardar el día sábado, el día de reposo? ¿Por qué le estás diciendo a los gentiles que no deben comer chancho? Porque el chancho solamente lo comen los impíos y los judíos no comen chancho. Le estás diciendo a los gentiles que deben guardar todas las ceremonias judías. Pedro, eso no es el evangelio, Pedro. Pero ¿sabes lo que es el evangelio? Somos justificados por fe en Cristo. Hermano, y muchas veces nosotros batallamos con el legalismo en nuestra vida. Y pensamos, hermanos, que existe una forma para adorar a Dios. Y que existe solamente canciones que le gustan a Dios y otras canciones que no le gustan a Dios. Nosotros luchamos en nuestro corazón, hermanos, somos bautistas, hermanos, y nos encantan los himnos, hermanos, y pensamos que a veces si ponemos una batería, hermanos, eso es de Satanás. Hermanos, ¿saben lo importante y lo central del mensaje de Cristo, hermanos? Es que el hombre es justificado por la gracia de Cristo. Y Pablo le está enseñando a Pablo un discipulado, en la primera clase de discipulado, salvación por gracia. Más adelante Pablo le dice, sino que por la fe de Jesucristo nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados, o sea, salvos por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Entonces, hermano Camilo, ¿para qué es la ley? ¿Para qué son los mandamientos de Dios? Miren lo que dice capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Aquí está claro, en el capítulo 3, versículo 19, Pablo responde, porque todos se preguntan, Pablo, tú estás diciendo entonces que los mandamientos son casi de Satanás. No, hermano, porque dice, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causas de las transgresiones, o sea, a causa de los pecados, hasta que viniese el nacimiento, o sea, Cristo, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles, por medio de un mediador. ¿Para qué fue la ley? Hasta que viniese Cristo. Capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. La palabra ayo es la misma palabra en el griego que es pedagogo, que se conoce como maestro. Entonces la ley es como nuestro maestro, ¿para qué? A fin de que fuésemos justificados por la ley. Dice, por la fe. Entonces, ¿qué hace la ley? Entonces, como un niñito, una guaguita, yo soy la ley. Entonces yo le enseño a la guaguita espiritualmente que es un pecador. Camilo es un mentiroso. Camilo es un blasfemo. Camilo es un adúltero de corazón. Es un asesino. ¿Sí o no? Lo explica Mateo 3. Y le enseña a esa persona, eres un pecador. ¿Y para qué? ¿Solamente para condenarnos? Es para llevarnos a ¿quién? Y ahí ser salvos por la fe en Cristo. Ahora, no es que nosotros vamos a vivir y vamos, no somos salvos por la fe, entonces no puedo hacer lo que quiero. No, hermano. Ahora es el Espíritu Santo, porque Efesios capítulo 1, versículo 13 dice que cuando hemos creído, el Espíritu Santo dice, está en nosotros. Ahora el Espíritu Santo empieza a trabajar en el creyente, en el nuevo creyente, para así que el creyente pueda cambiar cosas en su vida y honrar y vivir en santidad por medio del Espíritu Santo, no por medio de la ley. Entonces Pablo empieza a hablar más adelante, capítulo 2, dice, porque, versículo 17, porque dice, y si buscando ser justificado, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministro del pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto por la ley. ¿Qué nos enseña la muerte? O sea, la ley. ¿Que merecemos qué? Hermano, merecemos todos el infierno. Eso nos dice la ley. Dice que por la ley, dice porque la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir, ¿para qué? Para Dios. Entonces, por 1 Corintios dice que una semilla, antes de poder dar fruto, debe pasar algo en la semilla, debe morir. Cuando usted planta algo, una semillita, para que dé fruto, esa semilla se tiene que podrir. Entonces, eso es lo que muestra. Muestra que nosotros debemos morir, reconocer, entender que merecemos la muerte. ¿Para qué? Para así vivir para Cristo. Más adelante dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, hemos muerto al mundo, hemos muerto a los deseos del mundo, no vivimos conforme al mundo. La mentira, vamos a mentir, pero nos va a doler nuestro corazón,
vamos a engañar quizás, pero vamos a pedir perdón, nos vamos a fallar, pero vamos a ir inmediatamente a Cristo. Dice, con el juntamente crucificado ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hermanos, no son las reglas lo que me hace que viva para Cristo, no son los mandamientos de hombre, no son, hermanos, las reglas, no, sino que ahora lo que me mueve, me motiva, es que Cristo vive en mí. Y ahora vivo para las cosas del reino. Amo las cosas espirituales, amo su iglesia, amo estar con cristianos, amo estar, hermanos, pasar una fiesta como el 18 sin alcohol, hermano, lo amo. Porque ahora vivo para Cristo. Entonces, hermano, a un creyente ni siquiera hay que decirle, por ejemplo, ¿sabes qué? Ya no mientas. Ay, me siento tan mal de hacerlo, porque Cristo está trabajando en su vida, hermano. Hermano, no hay que decir, hermano, gente ha llegado a la iglesia con cosas. Hermano, ¿quién te dijo eso? No sé, pero solamente quise hacerlo porque tuve esto en mi corazón. La mejor conciencia que tenemos, hermano, es el Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas, hermano. Hermano, cuidado con estar con personas que son legalistas, con personas que solamente quieren atar, poner a servidumbre, porque eso va a destruir. Versículo 20, porque con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, yo lo que ahora vivo, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué nos motiva ahora? Es el amor. En los libros de matrimonio dicen cómo tratar con un esposo difícil. ¿Sabes cuál es la técnica? Ámale. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. ¿Cierto? ¿Sabes cuál es la mejor manera de tratar con personas difíciles? Vamos a ganar su corazón, amarle. Y esa persona va a cambiar. ¡Ah! Voy a ser duro, hermano. Voy a tenerla aquí, hermano. Así va a cambiar. Hermano, va a provocar más rechazo. ¿Saben qué nos motiva a vivir para Cristo ahora? Es el amor con que Él nos amó. Es su amor. Es que entregó a su Hijo, que nos dio su gracia. Que al cerrar los ojos vamos a estar con Dios. Eso nos motiva a vivir en esta vida quieta, reposadamente, en santidad, en amor. Eso nos motiva, hermano. Hay personas que piensan de nosotros, que dicen, ellos son los salvos, siempre salvos. Ellos piensan que pueden ir a hacer lo que quieran y ir a robar, matar, porque van a ser salvos. Eso es mentira, hermano. Esa persona no ha entendido el Evangelio. Ahora vivimos porque Cristo nos amó. Versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces Pablo lleva a la conclusión de decir, si la persona se puede salvar por sus obras, entonces la pregunta es, ¿por qué murió Cristo? ¿Para qué murió? Si tú te puedes salvar por ti mismo. No, yo puedo salvarme, yo puedo ser bueno, yo puedo llegar a ser el mejor del mundo. Hermano, no podemos, hermano. Dice la Biblia en Romanos 3, no hay ninguno justo, ninguno bueno. Lo que pasa es que a veces nos olvidamos de donde Dios nos sacó, de donde Dios nos rescató. Hermanos, que tu vida esté en el Evangelio. ¿Qué nos muestra el legalismo? ¿Qué nos muestra el legalismo rápidamente? El legalismo nos muestra tres cosas. Solo conduce al creyente a alejarnos de Cristo. Número 2, dice, solo muestra apariencia, pero no muestra lo que realmente somos. Y número 3, que va contra el Evangelio. Esas tres cosas, hermanos. El legalismo destruye iglesias, hermanos. El legalismo ata a las personas. Somos libres, hermanos. Estamos celebrando las fiestas patrias. Somos libres, hermanos. Libres para servir a Dios. Libres del pecado. Sí podemos vencer cualquier vicio, podemos vencer cualquier odio, que puede ser cualquier atadura, porque somos libres en Cristo, hermanos. Y esta libertad la usamos no para pecar, sino para servir a nuestro Señor. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser cristianos libres en ti. Cristianos que te alaben, que glorifiquen tu nombre. Padre, gracias por cada persona que ha podido venir, por cada persona que ha dado, Señor, no solamente de su tiempo, ha ofrendado, ha dado carne, pollo, bebida, Señor. Gracias por los hermanos, Señor, que son tan generosos, Señor. Padre, ¿qué sería, Señor, de nuestras vidas, Señor, si no te tuviéramos a ti? ¿Qué sería de nuestras vidas sin la iglesia, sin los hermanos? Padre, ayúdanos a vivir en comunión, Padre, contigo. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en la Iglesia Bautista Trinidad, por las personas. Y hermanos, si hay alguien acá con cajo cerrado,
con cada cabeza inclinada, quiero hacer un llamado, hermano. Quiero que tú puedas pensar, ¿estás firme en la libertad que tenemos en Cristo? ¿O todavía estás luchando con pecados en tu corazón y piensas que tú los vas a vencer, que tú vas a ganar, que tú le vas a doblar la mano al pecado? ¿Cuántas personas quizás están acá y dirían, hermano Camilo, me doy cuenta de que yo no puedo solo, que necesito de Cristo, necesito de este Salvador, y quiero que yo me pueda comprometer con las cosas del cielo, con las cosas que realmente permanecen? Hermano, si hay alguien acá que diga, hermano Camilo, entendí el mensaje y quiero que Dios sea real en mi vida, ¿qué tal si pueda levantar y bajar su mano en señal de obediencia a Dios? ¿Qué tal si digas amén? Veo una mano levantada, amén, amén, amén. Padre, te doy gracias, Señor, por las manos levantadas en señal de compromiso. Señor, gracias, porque esas personas que levantaron su mano, Señor, quieren una relación real contigo. Padre, te pido que tú les bendigas, que tú les ayudes, y nosotros creyentes, que podamos ayudarles también en su crecimiento espiritual. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo. En el nombre de Jesús, amén y amén.